Muy buenos días. El día de hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En el libro del Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9, encontramos que el pueblo de Dios está siendo oprimido por los capataces egipcios. Está sufriendo, pero claman al Señor. El Señor los escucha y desciende para ayudarlos. Dios utiliza a Moisés para enviarles un mensaje. Llegaba el tiempo de su liberación. Tal vez hoy te sientes angustiado, con miedo, con ansiedad, pero hoy Dios tiene un mensaje para ti. Un mensaje para ayudarnos a ser más fuertes, más firmes y más seguros. Queremos darte la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en México, Región Sur. Acompáñanos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo. Esta mañana tocamos las puertas de tu presencia, Señor, para darte gracias por el día que nos das. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias por la salud. Y te pedimos que te quedes con Aarón, que trae un mensaje poderoso para ayudarnos a ser más firmes, más fuertes y más seguros. Señor, que tu palabra penetre en el corazón de toda la audiencia, Señor, para cambiar sus vidas y para encontrar un mensaje de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Bienvenidos. Cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste en la noche vendrá en tu corazón, aunque la aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Les habla Aarón Ruiz. Gracias por acompañarnos una vez más a este servicio dominical que estamos transmitiendo para la Iglesia de Cristo en México, región sur. Hermanos queridos, reciban un afectuoso saludo y deseo que todos estén pasando mejores momentos en familia y sobre todo que también estén recuperando su salud. Hoy en día vivimos en tiempos de crisis emocionales, crisis espirituales, crisis laborales. Hay crisis de todo tipo, aún morales en nuestros días. Y estamos viviendo momentos complicados. Es por eso que es oportuno que esta mañana recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene el poder para poder transformar lo que pensamos, lo que sentimos y sobre todo darnos un presente y un futuro más alentador. Dios es infinitamente poderoso y Él quiere conquistar tu vida. El título de la clase es el siguiente: Moisés, crisis, fe y valor. Bueno, Moisés va a enfrentar estos episodios de su vida y nos va a dejar una gran enseñanza esta mañana. Hablando de la palabra crisis la define el diccionario como una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Pero también la palabra crisis se puede definir como un cambio negativo o una situación complicada, difícil, inestable durante un proceso. Puede ser también carestía o escasez. Moisés va a enfrentar todo tipo de crisis en su vida. Si encuentras el significado de esta palabra, te darás cuenta que no la va a pasar bien y que va a tener que ir dando pasos hacia adelante en su propio crecimiento. Qué especial poder saber que Dios tiene esto en mente para decirnos también a nosotros hoy. Un ejemplo importante de crisis de fe y de valor. Y vamos a comenzar leyendo en Éxodo 3, del versículo 1 al 21. Yo tengo la Nueva Versión Internacional y vamos a hablar un poco acerca de ese episodio en donde Moisés está ante la zarza ardiente y dice entonces la palabra de Dios en el versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando aquí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Les he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Yo te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Y cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes.
¿Qué le respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió a Moisés. Y eso es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto y por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Y los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo de que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Qué interesante pasaje. Ha sido algo maravilloso ver cómo Dios está interactuando con Moisés, que es curioso. Cuando ve la zarza ardiente, le llama la atención, lo atrae. Él quiere ver qué está sucediendo, por qué hay tanto fuego y pues esa zarza no se está quemando. Recordemos que cuando Moisés ha alcanzado la mayoría de edad, Moisés había matado a un egipcio y en Madián se pone al lado de un pozo donde la gente llega a sacar agua para sus animales y en ese momento llegan 7 mujeres que eran hijas del sacerdote Yetro. Entre ellas, sin saberlo, estaba la futura esposa de Moisés. ¿Qué sucedió allí? Tú puedes leer la historia, acontece algo muy interesante, porque llegan otros pastores y les impiden a las mujeres sacar agua para darle a sus animales. Lo cual otra vez Moisés se molesta y dice, voy a defenderlas, así es que él defiende a las mujeres, saca agua para ellas, para sus animales, y al regresar las mujeres con su padre, le cuentan lo sucedido, y Yetro le dice, ¿dónde está ese hombre que les ayudó, que las defendió? Le hubieran invitado a comer y ellas van por él, y de alguna manera es el primer impacto de esta familia donde él encuentra otra etapa de su vida. Él viene entonces enfrentando pues ese trasfondo, ese contexto que te estoy tratando de explicar. Llega hasta aquí, llega hasta donde él está llevando esos animales de su suegro, en ese monte donde encuentra la presencia de Dios, una presencia significativa, llena de propósito, un diálogo que cambia la mente de Moisés. Recuerda, Moisés no es obediente a Dios hasta que escucha sus palabras. Y él le pregunta a Dios, bueno, tú tienes ese propósito conmigo, ¿quién soy yo? Yo no soy el correcto. La pregunta no era quién era Moisés, más bien quién era Dios que Moisés tenía que descubrir y así entonces despertar su propia fe. En esto podemos deducir que el desafío de Moisés era ir y liberar al pueblo, pero el desafío no solo era pedir que dejaran salir al pueblo israelita de Egipto. No era solo ese el desafío. Hay que notar que los hebreos estaban a punto de tener un día libre de trabajo por la intervención de Moisés. Ellos podían entonces, después de tanto trabajo y tanta humillación, redimirse con Dios. Podían pasar un día para ellos pensando, orando, conectando con sus familias. Un día diferente que era más dedicado hacia Dios. Esto representaba un gran desafío para la sociedad de los egipcios, romper la inercia de la esclavitud, parar los trabajos. Y creo que aquí podemos pensar que para que algo cambie en uno, en ti, tú necesitas primero romper tus moldes. Sí, romper
todas las formas que tú has hecho con tu vida y cómo haces las cosas, cómo las piensas. Si tú rompes esta inercia, entonces pueden venir muchos cambios positivos. Y tal vez hoy la invitación es esa, que tú conozcas de la palabra de Dios. ¿Verdad que es impresionante la forma en la que Dios aborda a Moisés? Vamos a clarificar 3 aspectos en la enseñanza que nos trae esta mañana en la vida de Moisés. Y es esto, antes darte un poquito de sentido acerca de que hay como brevario cultural, 850 veces aparece en la Biblia el nombre de Moisés y solo 8 veces en el Nuevo Testamento. Pero bueno, a eso nos lleva a entender que hay 3 aspectos en la vida de Moisés que tenemos que descubrir. Su crisis, es decir, él está teniendo malas decisiones, está huyendo por asesinar a un egipcio y está lleno de temores, de inseguridades. Lo segundo es su fe. Dios quitó las excusas de Moisés y le otorgó sus promesas. Cuando él estuvo diciendo reiteradamente, yo estaré contigo, yo te voy a ayudar. Y en tercer lugar, su valor. Él obedeció a Dios una vez que comprendió a Dios. A veces uno quiere obedecer a Dios que no conoces, pero así no funciona. La Biblia es muy clara. Tienes que primero conocer y tener una relación íntima y personal con Él para poder hacer pues una mejor vida al lado de Dios, para poder comprender por qué Él tiene un plan para ti. Tienes que conocerlo. Moisés estaba en ese momento de su vida. Necesito creer más en quién me está hablando. Entonces, vemos entonces aquí que Moisés va a enfrentar crisis, fe y valor. Solo así puede llegar la obediencia. Todos los seres humanos somos desconfiados. Todos los seres humanos somos inseguros, racionales, dudamos de todo, queremos garantías de éxito, no nos gusta fallar, se expone el ego que traemos acá adentro y también es una realidad. No deseamos pasar vergüenza, no queremos que nadie descubra quiénes somos, exponernos ante los demás, no, por favor, no lo hagas. Es verdad que los seres humanos muchas veces tenemos miedo de nuestras propias debilidades y caminamos en la vida con una fe débil. Supuestamente creemos en Dios, pero somos racionales cuando debemos de creer. Queremos respuestas de los hombres. Tenemos fallas en nuestro propio carácter. Yo tengo las mías, seguramente tú tienes las tuyas. Decimos ser fuerte, pero no lo somos. ¿Qué tal que estamos tan firmes? Tampoco somos tan firmes ni tan seguros. Esa es la triste condición del ser humano sin Dios. Notemos que Moisés está corriendo de un lado a otro, no sabe qué hacer con su vida, sí se casa, en eso sí quiero ser claro, creo que todos los que nos casemos sabemos lo que estamos haciendo, pero Moisés está divagando en sus temores, está huyendo, está con miedo, y en vez de enfrentar la situación, huye, ¿verdad? Todo tiene un propósito en la vida, pero estaba pasando por crisis en su crecimiento, estaba pasando por crisis en sus propias desconfianzas, estaba lleno de errores en su vida, pero afortunadamente encuentra a Dios que lo va a rescatar. Vamos a ver el primer punto acerca de sus crisis. ¿Qué sucede aquí en las crisis que está pasando Moisés? Ok, recordamos de nuevo que al nacer quisieron matarlo, pero lo rescataron y después fue adoptado. Él decide que va a salirse de ese hogar donde tiene todos los recursos, todas las oportunidades y las riquezas, porque él se sabe hebreo y entonces él abandona ese hogar que se le dio por haber sido adoptado y él está en búsqueda de esa identidad. Entonces él, aunque haya sido educado en Egipto, él piensa que cuando él mira a ese hombre maltratando a egipcio, maltratando a un hebreo, piensa que tiene que hacer algo, que no se puede quedar así. Él quiere ayudar, él quiere defender. Esas son las cualidades que Dios mira en Moisés, aunque están ahí desproporcionadas. Realmente él le nace internamente querer hacer algo por los demás. Era como ese abogado que está queriendo
defender las causas injustas. Pero es una realidad, él está huyendo, él está en crisis, no conoce a Dios. Yo te quiero preguntar cómo son tus crisis, porque también son crisis en nuestros días, no creer en Dios, estar huyendo de algo malo que hemos hecho, situaciones del pasado que no hemos enfrentado, secretos que queremos llevarnos a la tumba pero que nos están quemando por dentro. Los errores en tu vida te están agobiando. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tal esas malas decisiones? ¿Qué tal esas malas compañías? ¿Te encuentras hoy haciendo lo que debes? ¿Tienes cargos de conciencia? Pues probablemente estás en una crisis. ¿No duermes por estar preocupado por tus temores? Todos tenemos crisis, una fe que necesita crecer, un valor que tiene que cambiar y no sabemos lo que tenemos hasta que conocemos a Dios. Es lo que está pasando en esta etapa temprana en la edad de Moisés. Antes de llegar a la zarza, todas estas cosas le estaban aconteciendo. Después, lo que acabamos de leer hace un momento, el episodio de la zarza ardiendo. Aquí vemos, él está enfrentando su fe. Dios quiere hacerlo crecer en su fe. Está trabajando en él, le ayuda a crecer y le recuerda, no se trata de quién tú eres, Moisés, sino de quién soy yo y lo que voy a hacer en ti y lo que voy a hacer por mi pueblo que está sufriendo y los he estado escuchando. Así es como Dios trabaja en nuestra fe. Él la va a hacer crecer. Él nos va a mostrar con su amor, con su palabra, las cosas que tenemos que alcanzar que no hemos alcanzado. Quiero invitarte a que vayamos a Éxodo 4, versículos 2 al 10. Y aquí vamos a encontrar una gran respuesta de lo que es la fe que estaba Dios trabajando en Moisés. Éxodo 4, 2 y de ahí hasta el 10. Dice así: ¿qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor y Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Y Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo, y en cuanto el agua del río toque el suelo se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y eso no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y a quién no, verdad, familia? ¿A quién no, verdad, hermanos, amigos? Bien, entonces aquí está Dios trabajando en la fe de Moisés. Y lo que está haciendo es quitarle todas sus excusas. Le está mostrando que hay una mejor manera de hacer las cosas. ¿Y tú cómo crees que está trabajando Dios tu fe? Te pregunto, ¿a través de tus pruebas, de las malas noticias? Pero también Dios trabaja tu fe a través de tus excusas. Para cada una de las excusas que tengas para no acercarte a Dios, Él va a darte una razón por qué lo tendrías que hacer. Dios siempre va a traer soluciones oportunas a nuestra vida. Y Dios es el conocimiento, Dios es el camino, la paz en nuestros días, en nuestra vida interna. Dios da respuestas. Él te conoce mejor que nadie y ve cuán desconfiado has caminado en la vida. Esa incredulidad que te ha alejado de Dios le produce a Dios enojo, porque Él quiere que tú cambies tu forma de verlo. Estoy seguro
que hemos fallado en muchos momentos de la vida. Pero no puedes existir si no tienes una fe bíblica. Es muy difícil enfrentar los tiempos presentes si no tenemos a Dios de nuestro lado. Y que se entienda que tener a Dios de nuestro lado no solo es pensarlo o sentirlo, es obedecerlo, vivir para hacer su voluntad. Y de ahí entonces, cuando nosotros hacemos su voluntad en base a ese conocimiento, llega una sensación de que entendemos por qué vivimos esta vida, que hay un propósito eterno por el cual tenemos que vivir y morir. Hoy es tu momento, tú podrías conocer más de tu Creador. Por último está su valor. Y cuando hablamos de su valor, tenemos que ir a Éxodo 4:18. En el verso 18 al 21 menciona: Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Yetro, su suegro. Y al llegar le dijo: debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Yetro. Ya en Madián el Señor había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en su asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Evidentemente, Moisés estaba obedeciendo a Dios porque una vez que aprendió de sus crisis, que aprendió a conocer a Dios y sus promesas, a atesorarlas en su corazón, nació en él un valor, una valentía que no tenía cualquier hombre, era algo que venía de Dios. Al darle la vara de Dios, le estaba diciendo: tú tienes mi promesa en tus manos, siempre te voy a acompañar, haz lo que te pido, y aunque no sepas hablar, te voy a enviar a tu hermano. Y le da a él otras herramientas para poder enfrentarse al faraón. Aquí estamos viendo entonces cómo demuestra su valor al decidir que se va a ir, que va a agarrar a su familia, y aún siendo débil, él está siendo el más fuerte. Esta es la historia que nos lleva a reflexionar varias cosas de nuestra vida. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes a tu alcance? Le quiso decir. Valor es lo que tenemos a nuestro alcance, pero a veces el valor no lo dejamos salir por temores. Tu deseo de cambiar está en tus manos, pero no va a trascender si no le crees a Dios. En tus manos está poder tener una relación con el Padre. Que tu misión sea cambiar tu vida. Trabaja en tus crisis, trabaja en tu fe, trabaja en tu valor y serás de gran ayuda y bendición para otros, en tu familia, tus conocidos, en tu trabajo, en la calle, a los que conoces y a los que no. Tu vida va a significar gran bendición de ayuda para otros. En cierta manera, todos somos como Moisés cuando tomamos estos pasos de fe. Que tu misión sea cambiar tu vida para agradar a Dios, para ayudar a otros. De eso se trata también el cristianismo. Me encanta cómo Dios ayudó a Moisés. Asimismo también lo está haciendo con nosotros. Aquí vemos las excusas, 5 excusas que estaba poniendo Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si ellos no me oyeran, nunca fui un buen orador. Sé que puedes encontrar a otro mejor. Excusas, 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 excusas. ¿Qué hizo Dios? Dios se molestó y le dijo: no es así. Tú vas a ir, te va a acompañar tu hermano Aarón, pero de igual manera tú eres el responsable. Tú eres el que lleva el bastón, eres el que va a dirigir la misión. Y confío en ti y debes confiar en mí, que yo te voy a ayudar. Su crisis, su fe y su valor ahora tenían otra explicación. Dios tiene las respuestas. Dios tiene un propósito a pesar de que en algún momento te sientas perdido. Él te da un propósito y sobre todo, Él siempre promete ayudarnos cuando nosotros somos capaces de quitar las excusas. ¿Qué concluimos? Después de todas las excusas, Moisés finalmente hizo lo que Dios le había pedido. Dejar de dar excusas, pues Él sabe que tú eres capaz
y deja de mirarte en el espejo buscando tus propias limitaciones y comienza a mirar al Dios Todopoderoso. Sumamente importante en nuestras vidas que podamos concluir con estas afirmaciones. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué te toca hacer a ti con este mensaje? Aquí está la aplicación. Dios usa a los humildes, no a los orgullosos. Hasta que Moisés demostró humildad, entonces Dios lo usó. Dios peleará nuestras batallas por nosotros. Realmente Él siempre va delante de nosotros en las circunstancias más adversas y las situaciones más difíciles de crisis. Pero tienes que creer en Él. Número 3, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es verdad. Tienes gran poder. Él tenía una gran comisión. Entonces lo tenía que hacer más responsable aún. Representar a Dios, hablar de Dios, es una gran responsabilidad. Y número 4, desarrollar una relación personal con Dios. La única forma en la que lo puedes hacer es conociéndolo. Te invitamos a conocer la palabra de Dios. Conócelo. Como cristianos siempre debemos recordar que estamos comprometidos en una batalla espiritual. Estamos inmersos en ella y sin embargo, Dios nos ha recordado que sí es posible ser más firmes, más fuertes y más seguros. Santa Cena, dice la palabra en Hebreos 3, versículo del 1 al 4. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, tienen parte con todos los que han sido llamados al cielo. Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró así como Moisés. Fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Vamos a orar por la Santa Cena. Padre, gracias por este tiempo, por darnos la oportunidad de ser tu pueblo aquí en la tierra, tus representantes. Comprendemos que Jesús se fue más importante porque Él fue el constructor, el que se encargaba de toda la construcción de tu iglesia. Moisés fue un siervo fiel, un hombre que tú usaste con todas sus deficiencias, pero Jesús es tu Hijo y Él fue quien murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Gracias a Él hoy tenemos libertad. Él es nuestro verdadero libertador. En su nombre oramos y pedimos por el pan y el jugo de uva que representan la muerte y la resurrección de Cristo para beneficio de la humanidad. Gracias por darnos esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto.